Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar cómo realizar la instalación de un automatismo a motor para un portón tradicional de 2 hojas batientes. En este caso es un portón que abre hacia adentro y que, como van a ver ahora, ya tenía realizada la instalación de un automatismo que con el tiempo dejó de funcionar y lo vamos a cambiar por uno nuevo. Para realizar este trabajo, además de herramientas básicas, lo que voy a necesitar es un kit de automatismo. Esto se compra todo junto. En este caso particular yo lo he comprado en Amazon, me costó algo así como 160 euros. Esto cambia mucho con la inflación y con el tiempo. Voy a dejar el link de todos modos en la descripción para el que lo quiera comprar, y decir también que este video no está patrocinado y no tengo ninguna relación con la marca de este kit. Es un kit que en principio, como dije, tiene todo lo que se necesita, la calidad es estándar, pero bueno, aparentemente tiene buenas opiniones. Yo he comprado también un kit de esta marca para un portón que es corredizo, no es para puerta batiente, y la verdad es que hasta ahora no he tenido problema. Así que bueno, voy a seguir con esta marca y ver cómo funciona. En este caso, como todos estos kits, lo que trae el sistema son los 2 motores para cada una de las hojas de la puerta batiente, trae una centralita de control y después trae también 2 controles remotos que van a ser los que se van a utilizar para abrir el portón. Y bueno, aparte del manual de instrucciones, los digamos componentes que son necesarios para instalar los motores al portón y a la pared. A diferencia de una instalación nueva, yo voy a utilizar aquí algunos de los componentes que ya están instalados. Lo que sí te quiero hacer recordar es que en el caso de que sea una instalación nueva, va a haber algunas cosas que son muy importantes tener en cuenta. Primero, contar con una toma de 220 voltios muy próxima a donde se va a instalar la central. Segundo, pasar un cable de por lo menos 2 hilos que irían desde donde está la central hasta donde se colocará el motor del lado contrario a la central. En este caso, siempre se recomienda hacer esto en forma subterránea, o sea, cavar una pequeña zanja donde pueda ingresar ese cable y colocar ese cable ahí, que dependiendo el tipo de motor, dependiendo el tipo de instalación que se vaya a hacer, puede ser como mínimo, dije, de 2 cables y como máximo de 3 o 4 cables, dependiendo también de los accesorios que queramos colocar. Esto es imprescindible y no lo vas a ver en este caso porque ya estaba montado de antes, pero siempre es necesario porque estos motores se comunican en forma alámbrica con la central. Los motores son de 24 voltios en corriente continua, por lo cual las limitaciones que tenemos para pasar corriente alterna por las superficies que están enterradas no aplican en este caso. La corriente continua se puede pasar prácticamente sin problemas. Se recomienda, como siempre, cavar una pequeña zanja, colocar un tubo pasacable y después el cable. Como se puede ver aquí, de la instalación anterior y de la parte eléctrica, solo voy a conservar ese cable, el cable que va a comunicar la centralita con el lado contrario, con el que esté más alejado, con el motor que esté más alejado. Esto, como ya lo tengo instalado, lo voy a conservar. Algo que es muy importante, y si tienes una instalación parecida a esta donde tengas que cambiar una instalación que es preexistente, es que cortes la energía eléctrica que llega a la centralita, porque si bien los motores trabajan a 24 voltios en corriente continua, que es prácticamente inofensiva para el ser humano, la centralita se alimenta de 220-230 voltios, así que cuidado con esto, que es importante por seguridad. Una vez que retiré la centralita antigua, me di cuenta que ese lugar era perfecto para colocar la nueva. En el caso de que tú hagas una instalación de cero, lo que sí te voy a recomendar es que la centralita se coloque en el lugar más cercano posible al motor que va de ese lado. Pero ten en cuenta que también es necesario que no esté demasiado cerca de ese motor, porque como el motor va a tener cierto movimiento cuando esté funcionando, no debe molestar ese movimiento.
Todos los kits vienen con dos placas de metal, una para colocar fijada en la hoja del portón y la otra para colocar fijada en la pared que le corresponda. En este caso, como se ve, yo voy a utilizar las placas que ya estaban conectadas, pero en el caso de que hagas una instalación nueva, lo que te voy a sugerir es que es muy importante que esté todo alineado de la mejor manera posible. Si tienes un láser, te va a servir perfecto para esto. El objetivo es que tengas una horizontalidad lo más perfecta posible, tanto en un portón como en el otro. Y si bien un portón podría estar desalineado con respecto al otro, un motor podría estar desalineado con respecto al otro, por una cuestión de visual, lo mejor es que estén todos perfectamente alineados. Antes de fijarlos, es necesario presentar los componentes para comprobar que no van a tener contacto entre sí. En este caso, como se ve, yo he tenido que subir un poquito más la centralita porque el motor anterior apuntaba hacia abajo y el motor apunta hacia arriba. Es una cuestión de construcción. Pero lo que sí es importante es que como el motor va a tener movimiento, no toque en ningún momento nada, ni la centralita ni otra cosa. También, si vas a utilizar parte de una instalación antigua, como es este caso, este es el momento de realizar la limpieza a fondo. Todos estos componentes se suelen engrasar, se suele ensuciar la grasa, por lo tanto es conveniente limpiar lo mejor que sea posible porque después no lo vas a poder hacer. Lo mismo también es recomendable para emprolijar todo, si se puede realizar una pintura o cualquier cosa, después va a ser imposible hacerlo. Así que este es el momento para realizar esos ajustes que son estéticos, pero importantes también en el resultado final del trabajo. El motor viene con su émbolo comprimido de fábrica. El fabricante recomienda dos acciones. Una es, primero, abrir el motor a la posición de suelto. Los motores, todos estos motores vienen con una posición que es posición de trabajo y posición de liberación. La posición de trabajo es la que va a estar funcionando siempre el motor. La posición de liberación es la que utilizamos en el caso de que haya un corte eléctrico o un problema con el motor. La posición de liberación nos va a permitir abrir el portón aunque no funcione todo este sistema. En este caso, la posición de liberación se realiza desde la parte baja del motor con una llave Allen. El fabricante, la segunda opción que pone en el caso de que la primera vez no abre, es que se utilice una pequeña batería de 12 voltios para que el motor haga su trabajo y abra. La verdad que es un poco incómodo porque hay que tener la batería, hay que abrir los cables, pero en el caso de que sea la única alternativa, será la que tendrás que utilizar. Una vez que tenemos liberado al 100% el émbolo del motor, el fabricante recomienda retraerlo unos 3 centímetros. Esto seguramente es para no excederse de los límites de diseño del artefacto y seguramente es recomendable hacerlo, en este caso y en otros casos también. La instalación es verdaderamente sencilla, simplemente se trata de utilizar los dos bulones que integra el kit, colocarlos de la manera correcta y está listo. Esto hay que ajustarlo lo que indica también en el kit, que es simplemente ajustarlo con la fuerza necesaria. No demasiado. Este sistema siempre trabaja con alguna holgura, que es la que permite que los materiales estén en contacto, pero que no se produzcan roturas justamente por este contacto. Lo que se ve aquí que ha pasado es que la instalación original que traía este portón no es exactamente igual que las placas que trae el kit. Entonces yo voy a tener que hacer con la moladora un pequeño ajuste para que ingresen bien y no tenga, digamos, que retirar las placas viejas y poner placas nuevas porque son exactamente iguales. Si tú realizas una instalación nueva, el fabricante te indica en el manual de instalación a qué distancia se deben colocar las placas una de otra e incluso en la placa que va colocada en la pared a qué distancia conviene colocarla respecto al centro del portón. Estas son medidas que, si bien son variables, tienen una medida que es la ideal, la que va a permitir que el portón trabaje lo más cómodo posible. Una vez que tenemos presentada el motor,
lo que debemos hacer es abrirlo manualmente y cerrarlo un par de veces para ver que él funciona bien, cómodo. Una vez que estemos seguros de que los motores están bien presentados y trabajan cómodos, podemos ahora sí dedicarnos a la instalación de la centralita, que básicamente son colocar 4 tornillos y fijarlas a la pared. Todas las conexiones de la centralita se van a realizar desde el frente de la misma y te anticipo que son las siguientes. Por un lado, la alimentación de 220-230 voltios y por el otro lado la alimentación de la centralita hacia cada uno de los dos motores. Alternativamente, estas centralitas pueden controlar otros accesorios, como por ejemplo una luz de seguridad, que en algunos países es obligatorio para este tipo de portones. También podrían perfectamente manejar un sensor de apertura adicional de puerta para en el caso de que querramos tener una seguridad adicional, o también el caso de una fotocélula, que es la que se encarga de impedir el funcionamiento del motor si existe algún obstáculo intermedio. La fotocélula verdaderamente es algo que deberías considerar y que necesariamente se debe conectar también con ese cable de interconexión que existe entre la centralita y el lado opuesto. Así que si vas a considerar colocar una fotocélula, ten en cuenta que vas a tener que agregar más hilos al cable que vas a colocar desde la centralita hasta el lado opuesto. El otro contacto de la fotocélula va a ir cercana al primero de los motores, al que esté cerca de la centralita, y en el caso de que sea una luz, únicamente van a ser necesarios 2 cables que van derecho hacia arriba, hacia donde se coloca la luz, así que ahí es muy fácil y no hay que hacer demasiadas conexiones. Ahora llegó el momento de realizar las conexiones eléctricas y debemos tener mucho cuidado al realizarlas, porque si nos equivocamos va a funcionar mal el sistema o no va a funcionar. Decir que en el manual de instalación viene especificado cómo deben de colocarse los cables de los dos motores, tanto el de la derecha como el de izquierda. También la polaridad de los mismos. Esto es importante porque vamos a trabajar en corriente continua y necesitamos que los motores estén funcionando en una dirección que es la que previó el fabricante para que el sistema pueda abrir y cerrar correctamente. También es importante que se coloque el motor que corresponde a el lugar correcto en el lugar correcto. Por ejemplo, el fabricante lo que indica es que se debe colocar, en este caso a la derecha, el primero de los motores, o sea, el motor que va a abrir primero, y a la izquierda el segundo motor, el motor que va a abrir después. Esto es porque la mayoría de los portones tienen un sistema de traba que impide que permite, mejor dicho, que un portón abra primero que el segundo portón, con lo cual si nosotros invertimos el orden después de cómo van a abrir en forma automática, directamente no van a abrir, se van a trabar entre ellos. También debemos realizar la conexión de 230 voltios y nuevamente recordar que esto debe ser realizado con la electricidad cortada. Es muy importante mantener la polaridad de los cables que van del motor a la placa. Para esto el fabricante en su manual de instalación nos indica cómo debe ser realizada esta conexión. Por eso cuando realicemos la segunda conexión, la que corresponde al motor que se encuentra más alejado de la centralita, vamos a tener que utilizar el cable que previamente enterramos para poder conectar este motor. Entonces, ese cable es probable que tenga colores diferentes a los colores que trae el fabricante en este motor. Este caso era blanco y amarillo. Seguramente tú vas a pasar un cable con colores estándar, como puede ser por ejemplo el marrón, el gris o el color celeste. En ese caso, si hay diferentes maneras de identificar los cables. Se pueden hacer con un aparato específico, pero que cuesta bastante dinero. Y si no, también se puede hacer con un voltímetro. En el caso que vas a ver ahora, yo lo he resuelto con un voltímetro porque tenía pasado un cable que tenía
4 conductores y verdaderamente no podía identificar en la salida de esos cables cuál era el cable que correspondía a cada uno de los colores, porque había una caja intermedia que me lo impedía. Entonces, este es un caso muy especial, tuve que partir y utilizar el sistema, digamos, de verificación por continuidad del voltímetro. También se podría utilizar otro sistema, como el que finalmente terminé utilizando, que es utilizar un sistema que se basa básicamente en conectar los cables y revisar tensión desde una de las puntas. Como te dije, solamente esto lo vas a utilizar en el caso de que sea una instalación que ya esté colocada, no tengas a disposición los códigos de colores y, digamos, sea estas que son totalmente cerradas. En el caso de que hagas tú la instalación con un cable nuevo y que puedas instalar y saber cuáles son los colores, vas a poder perfectamente continuar esa línea de colores que va desde la central hasta el motor más alejado y que tiene que mantener la polaridad de ese motor para que funcione correctamente el sistema. Una vez que estamos seguros de que todas las conexiones eléctricas están correctamente realizadas, lo único que nos queda es terminarlas, emprolijar todo lo que sea posible, y como se ve en este caso hay un par de instalaciones que me van a quedar casi, digamos, a la vista. En esto hay una gran discusión, hay gente que dice que hay que colocarlas con una caja de conexión, después hay otros accesorios que son específicos para esto. La verdad es que en 24 voltios, y según mi experiencia, me dice de que a veces dejando una de estas conexiones debidamente aislada con, digamos, cinta aisladora, pero al aire sin ninguna otra caja de conexión, funciona mejor. Tenemos que tener en cuenta que esto está sometido a humedad, a lluvia, y que contra antes se sequen las instalaciones eléctricas mejor van a funcionar y se van a secar más rápidas si las instalaciones están, digamos, a la vista. Por último, vamos a tener que realizar la conexión de 230 voltios. Aquí hay dos opciones. Una es conectar directamente los cables desde el portón a la caja central de la casa, o que esté adentro del salón o donde esté. Y la otra, como en este caso particular, porque aquí así se había instalado y aquí también hay espacio, realizar la conexión afuera. En todos los casos es conveniente y es necesario, mejor dicho, utilizar una llave electrotérmica que va a ser la encargada de cortar la electricidad en el caso de que haya algún inconveniente. Respecto a si hay que colocar también un disyuntor diferencial o si se puede utilizar los que ya tenemos conectados en esa línea de la casa, está discutido. En mi caso particular yo opté por no colocarlo aquí, ya que estos disyuntores son bastante sensibles a la humedad, y esto, como está conectado en la parte de afuera de la casa, podría dar un fallo sin que exista realmente esa conexión fallida. Entonces no lo he realizado y esto queda a criterio de cada uno. Lo importante sí es que exista la térmica. ¿Térmica de qué tamaño? Yo utilicé de 10 amperes porque eran las que tenía, pero la verdad es que el consumo de estos aparatos es mínimo. Perfectamente podría ir con una de 6 o de 4, creo que son las más pequeñas que existen. La centralita no viene programada, por lo cual nosotros debemos hacer dos cosas para que el sistema funcione. Primero, debemos enseñarle y decirle cuáles son nuestros controles remotos. El sistema, el kit, trae dos controles remotos y con un botón que existe en la centralita le indicamos cuál de los controles remotos vamos a utilizar. Esto está explicado en el manual de instalación y es muy sencillo. Lo segundo, que es un poquito más complicado, o a mí me dio un poquito más de trabajo, es realizar el aprendizaje de cómo es nuestro portón, o sea, dónde abre, dónde cierra, cómo va a ser el proceso, qué puerta va a abrir primero, qué puerta va a abrir segundo y la velocidad de las mismas. Esto también está indicado en el manual de instalación, pero lo importante decir con esto es que lo que tenemos que hacer primero es abrir las dos hojas del portón y después, indicándole desde el control remoto, como indica el fabricante, el portón va a abrir una batiente, va a cerrarla, va a abrir la segunda, la va a cerrar, va a abrir la batiente que se llama batiente de apertura, digamos, de compra, esa que se abre una sola. Cuando termina de hacer todo el proceso, digamos, el sistema aprendió cómo es nuestro portón y va a automatizarse, a quedarse ahí y ya va a estar listo para operar.
Solo una cosa que quiero indicar y que me costó bastante trabajo es que este portón le cuesta pasar los 90 grados. Esto significa que el lugar que tengo en el garage es más que 90 grados, tiene una pequeña apertura. Sin embargo, el motor no lo logró, digamos, aprender, por lo cual lo que tuve que hacer es colocarle una traba en el piso, como se muestra aquí, para que el portón no se pase, porque donde se pasaba no funcionaba más. Una vez que está resuelto, que estuvo resuelto el tema de la traba en el piso, el portón funciona perfectamente en 90-95 grados. No me llega a abrir, digamos, en un ángulo superior a eso. Pero en el caso mío particular, y creo que para la mayoría de los casos, lo que sobra es que el portón abra a 90 grados. Como les dije al principio, para este trabajo no se requieren herramientas especializadas, ni siquiera hay que soldar como se hacía antes, ahora se atornilla todo. La verdad es que es un trabajo sencillo, hay que tener paciencia, hay que ser muy prolijo, hay que respetar el manual de instalación al pie de la letra y básicamente animarse a hacerlo. Es un trabajo que, quiero decir, se cobra bastante caro. Realmente es algo que en un día de trabajo como máximo lo puedes hacer, inclusive en menos tiempo. Después, la satisfacción de haberlo hecho uno, ahorrarse el dinero y, como se puede ver, funciona perfectamente y ha quedado bien. Entonces, anímate, hazlo. Las dudas, cualquier cosa en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.